en el Salón 125 de la Academia Superior de Artes de Bogotá, donde en contados instantes entrará el maestro Pavel Nowicki, fundador de esta academia, creador del programa en el cual estamos estudiando. Lo esperamos acá con el camarógrafo Gonzalo Cruz, la presentadora Carolina Galeano. Sí, coordinadora de producción. Sí. Es la script. Acá el joven de los cables, por favor. Yo, el gaffer. El de las cables, soy yo. El gaffer. Bueno, y ¿Qué más? estamos esperándolo, ansiosos, nos tiembla el cuerpo, la voz. No sabemos cuál pregunta estúpida irá a surgir de esta masa de estudiantes Sandra, imbéciles. Una Sandra o una Jenny. Una Jenny o una Julia. La Julia. Una Angélica. Sí. Es más. Bueno, Uno de nos primero. Uno de primero. Nos veremos en contados instantes. Veremos en contados instantes con el maestro Pavel Nowicki. Allá está Nancy. ¡Bravo! Y fundó, por así decirlo, uno de los movimientos más originales e interesantes del teatro en nuestra ciudad, que representó como el paradigma de buena parte de las formas teatrales que se hicieron a lo largo de la década del 90 en nuestra ciudad y que salieron a otras partes. Yo recuerdo a Pavel cuando se vinculó a la Escuela Nacional de Arte Dramático, un poquito antes, cuando se vinculó a unos talleres en el desaparecidísimo Teatro Popular de Bogotá. Ahí quedan las ruinas, Pavel, para que las vayas a visitar. Después recuerdo, para hacer un balance muy rápido, sus adaptaciones terroríficas de Drácula, de Frankenstein, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, adaptaciones de grandes clásicos de la literatura colombiana como La hojarasca de García Márquez o El último rostro, que harto tenía que ver con su país de origen, el relato de Álvaro Mutis, los clásicos tanto del teatro europeo contemporáneo como del teatro, llamémoslo convencional para no repetir la palabra clásico, el Transatlántico de Gombrowicz, el Don Juan de Molière, el Hamlet de Shakespeare, que nos quedó debiendo 2 actos, espero que haya regresado para pagarnos los actos que nos debe. Y yo creo que la actitud contestataria, irreverente, traviesa de Pavel marcó un ícono con su particular sentido del humor, con su implacable rigor. Y en estos días Pavel hablaba con muchos de los muchachos que están aquí, la gran mayoría, yo diría que el 90%, y pocas referencias tenían de quién es el que está haciendo el gag, que me está robando el show. Decía que hablaba con varios de los muchachos y muchos, por no decir casi todos, no tienen referencias de el paso de Pavel Nowicki por Bogotá, puesto que muchos de ellos pues son del nuevo milenio, son de la generación del nuevo milenio. Aprovechamos la corta estadía de Pavel en Bogotá para que conversara un poco con nosotros, para que conversara con las nuevas generaciones de estudiantes de la SAB y del programa de artes escénicas, porque para bien o para mal, él es responsable de todo lo que aquí estamos enseñando hoy por hoy. Pavel está vinculado desde antes de que yo me vinculara, gracias a él estoy aquí además, y pues para mí es motivo de grata alegría tenerlo entre nosotros y que podamos compartir un rato con sus conversaciones, ojalá con la posibilidad no lejana de que vuelva a estar con nosotros. Muchas gracias, Pavel, por acompañarnos. Bueno, gracias a ti, que escuché tantas buenas palabras sobre mí. Bueno, para mí es difícil, no sé qué interesa a ustedes, por favor. Comenzamos por preguntas, me parece. ¿Qué quieren saber? Yo quería hacer una pregunta privada, porque a Pavel nunca se le hicieron preguntas privadas. Voy a aprovechar la encerrona para hacerle la pregunta. ¿Por qué se vino de Polonia a Colombia y qué lo llamó a quedarse? Mira, yo llegué aquí
en tiempo cuando Polonia todavía era un país comunista. Y nunca pensé que esto se pueda acabar. Y en Polonia yo estuve como director de teatros, 2 teatros. Primero era una ciudad provincial, a donde se prepararon todos los directores de Polonia para pasar para teatros más importantes. Y después me regalaron, podemos decir, un espacio de trabajo que era divino, porque teníamos mucha plata, teníamos solamente 100 puestos, 100 personas en la sala grande. Después se construía sala pequeña que tenía 50 personas. Entonces era divino porque siempre teníamos mucha gente. Y en un momento, yo pienso que este es también mi temperamento. En un momento yo sentí que no más estas comunistas en mi vida. Y llegué aquí, estuve aquí como 4 meses, después regresé porque tenía que montar una obra en Rusia, a donde nos chocamos en Rusia, que era muy divertido porque era una ciudad que hoy se llama Ekaterinburg y antes se llamaba Sverdlovsk, a donde mataron Zar y su familia. Y es pleno Ural, esto era invierno, frío, 30 bajo cero, y allá nos encontramos con Alejandro González, porque él me llamó y me dice, ¿cómo me encuentras aquí? Él estudiaba en Moscú, tenía algunos talleres allá en Sverdlovsk, y cuando él llegó, como esta ciudad era cerrada, porque allá produjeron tanques, y abrieron casi yo estuve como primer extranjero en esta ciudad, desde muchos años, desde 50 o 60 años. Entonces, cuando llegó Alejandro, ellos lo dijeron, y aquí es un polaco de Colombia, entonces usted es de Colombia, entonces ¿qué ustedes van a hacer aquí? Que va a montar. Y él pidió teléfono, me llamó, y allá pasamos tiempos muy ricos, bebiendo mucho, comiendo mucho, y hablando algunas cosas poco interesantes. Y después da cuenta que Polonia se convertía en un país. No, es una pequeña parroquia. Era mejor antes, pero ahora está bien. Ya tenemos una totalmente locura en Polonia, porque tenemos como 2 hermanos gemelos, son el presidente y primer ministro. Ambos son feos, idiotas y muy derechistas, pero derechistas. Y tenemos un ministro de educación que es de otro partido que es todavía más fascista. Pero en este momento, cuando estuve allá en Polonia, tomé la decisión que no quiero seguir con esta parroquia. Y por suerte llegaron algunas invitaciones de TPP y de ENAT. Y esto era así, vine aquí. Y con todas dificultades que tiene este país, ustedes saben muy bien. No, esto me chupa. Esto después uno no da cuenta cuando por diferentes lados, ¿no? Bueno, ahora estoy una semana aquí y me siento como antes, muy bien. Perdona que te interrumpa, que ahora que dices esto me acuerdo de una de tus clásicos, de tus greatest hits en el teatro colombiano, que era una obra que se llamaba ¿Por qué hacer teatro en Bogotá es imposible? Y esa obra tenía una primera imagen
de un hombre con unas maletas que, según tengo entendido, era la primera imagen que tú tienes de cuando llegaste a Bogotá. ¿En qué consiste esta primera impresión y cómo la relacionas con tu teatro? No, yo pienso que, ¿cómo decir? Este espectáculo trataba sobre, ¿cómo decir? A mí parecía que en Bogotá calle es mucho más interesante que teatro. Que generalmente yo escuché sobre mucho que vi algunos espectáculos que eran muy tan revolucionarios, ¿verdad? Lucharon, querían cambiar el mundo, etc. Pero siempre me parecía que calle es mucho más fuerte. Entonces comenzamos un trabajo que era un tipo de, no bueno, yo pienso que en teatro ya no hay experimentos porque todo, nuevas cosas en teatro son solamente por ignorancia. Sí, todo era pasado. Entonces, pero hicimos un trabajo que era de imitación, y probamos imitar algunas cosas que pasan en Bogotá. Bueno, esta primera imagen era no tanto mío como nosotros pensamos sobre cómo llegan costeños aquí. Y que ellos llevan maletas, bueno, y después cuando paran, salen, entonces comienzan a vestirse. Bueno, pero para mí era una cosa muy chistosa cuando hicimos Último Rostro, porque en Último Rostro yo quería, este era un espectáculo muy chistoso, porque yo pienso que era un buen espectáculo, no era tan malo, pero nadie lo entendía, y no podía entender, porque la única persona que entendía este espectáculo era yo, porque yo hice este espectáculo sobre mis experiencias, entonces además que quería hablar sobre un polaco en Colombia, como es escrito, les cuento, ustedes conocen, de Mutis Últimos, como 13 páginas, es un apócrifo sobre, es como son memorias de un soldado polaco, un teniente, y él se encuentra en los últimos días de Bolívar con Bolívar, en Santa Marta. Pero yo quería presentar cómo es este encuentro, además que es muy interesante, porque Mutis, claro, que conoce que en este tiempo Polonia era muy, como decir, teníamos insurrecciones. Bueno, bueno, no vale pena perder ahora tiempo, pero para mí era muy interesante, y yo quería como llevar estos elementos de cultura polaca aquí y presentar cómo Mietek Napierski se siente aquí, como él se encuentra con que no entiende ni mierda que pasa, no entiende nada. Entonces usé algunas imágenes que yo creo que transformé estas imágenes, pero recuerdo mi primera noche en Colombia, que me invitó Rubén Di Pietro a su casa, y este era un patio, y alrededor eran, como decir, ventanas, y allá vivieron mucha gente. Y yo salía por la noche y vi unas cosas que no podía entender cómo ellos se mueven, pero me fascinó. Además escuché todo el tiempo que nada es eterno en el mundo. Entonces puse esto en el espectáculo, ¿no? Por ejemplo, bueno, y todo esto era así. ¿Y por qué era así? Solamente yo entendía. Nadie. Colombianos no entendían parte polaca y polacos no entendían parte colombiana.
Una última pregunta para darle paso al público y como para hacer un poco la conexión con la academia. ¿Cómo fue tu vínculo con la academia en Colombia? Pues sabemos que fuiste profesor de la ENAD y del proyecto de la SAP, que me imagino que es lo que le interesa a todos los muchachos que están aquí hoy. ¿Cuál era tu sensación? ¿Por qué querías vincularte y de qué manera te vinculaste? No, bueno, esto era muy, os puedo decir que era muy chistoso, porque este Epifanio que es cerca de mí, esta era su idea, pero yo no quería mucho, porque yo tenía miedo. Además aquí era ya era listo programa, eran profesores ya, bueno, y un día llegué aquí, cuando abrieron esta academia, era como inauguración, y da cuenta que no, porque todos me miran así, un polaco. ¿Puedo contar algo? Sí, Bueno, resulta que yo conocí a Pavel a finales del 91. Ya teníamos el programa hecho, el directorio telefónico que se entregaba al ICFES en esa época, ahora se entrega al ministerio. Teníamos el directorio telefónico con el programa aprobado por el ICFES. Y pues nos entrevistamos con Pavel en mi oficina. Yo le mostré muy orgulloso, era el primer programa en artes escénicas aprobado en el país por el ICFES. Entonces yo se lo mostré muy orgulloso a Pavel. Y él se comprometió a leerlo por la noche y al otro día hablar. Yo esperé pues ansiosamente al otro día. Por supuesto, allí llegó con el programa. Le dije, bueno, Pavel, ¿cómo le pareció? Y con su característica prudencia me dijo, ¡una mierda! Creo que ahí empezó la transformación. Establecimos un compromiso mutuo. sí, bueno. Que buscábamos transformarlo y que lo transformábamos. Sí. Pero cuando llegué aquí, no, esto quiero decir, pero me sentí que no me quieren. Era una señora que era como directora de cultura del distrito, sí, que ella... Doris Ángel. Doris Ángel, sí. Y Doris Ángel, le recuerdo todas las conversaciones con ella, que yo tenía que arreglar como 5 palabras, porque yo soy polaco, entonces hablo, a veces sobre intereses hablo corto. Entonces, yo duraba en su oficina como 5 horas o 6 horas, porque ella todo el tiempo recibía llamadas. Nunca podíamos hablar. Pero era lindo. Bebíamos tinto, sí. Esperamos. Bueno, en cualquier forma, ella tomó decisión, creo que con Epifanio, que yo tengo que llegar aquí. Bueno, entonces nos pusieron una trampa. Era Alejandro González, ya está conmigo, y nos pusieron como jurados de exámenes de ingreso del primer año. Entonces, bueno, era estos actores como, no sé, era difícil porque candidatos era como 30 para 30 puestos. Pero parece que antes pasaron ellos un examen con otros profesores que todos ellos se parecían muy malos. Y nosotros pensamos que no es así. Y además en este examen, recuerda, estaba con nosotros una persona rara que daba raras preguntas, rarísimas. Después era mi gran amigo Eliezer Cantillo. Pero antes yo lo miraba. No entendía ni mierda. Entonces, bueno, y después nos dijeron que no, como ustedes, dejaron pasar estos alumnos, entonces ustedes son responsables. Bueno,
entonces comenzamos a ser responsables. Y probamos con, bueno, invitamos a esta academia, invitamos muchas interesantes personas, jóvenes que estudiaron por diferentes lados y pasamos mucho tiempo a estudiar diferentes programas de diferentes países. Y comenzamos este trabajo, cambiar programa, porque no era tan fácil, porque era aprobado por ICFES. Epifanio nos ayudaba mucho en esto. Nos peleábamos con algunas personas que recuerdo, hoy hablé con Epifanio sobre Don Cairo, sí, que era una persona que me enseñó cómo moverse por estos lugares, porque era peligroso, ¿no? Entonces él me metió en este bar, en esta tienda que es en la esquina, Machines, ya no existe, era delicioso sancocho de pescado, cerveza, y bebíamos cerveza y este sancocho de pescado y Cairo me dijo, mira, si tú comes aquí, entonces todos estos ladrones que comen también en este lugar te tratan como tu colega. Entonces era así, bueno. Y después inventamos que nos toca también hacer un programa de dirección. Yo pensé que, bueno, esto siempre es como ese programa interpreta, pero nosotros estábamos muy orgullosos de esto que hicimos. Nos parecía muy coherente. Tenía tenía su idea cómo manejamos esto. ¿Sí? Tengo que hablar sobre esto porque era así. Bueno. Generalmente podemos decir que es así, que mira que aquí por ejemplo, para mí aquí era absolutamente sorprendente capacidad de actores de crear sus propuestas. Yo pienso que esto yo pienso que este es efecto de toda tradición de creación colectiva, de este colegio. Y en ENAD, a mí me parecía que esto para mí era absolutamente sorpresa y a mí parecía genial absolutamente que ellos hacen. Bueno, pero por otro lado da cuenta que en verdad en país no existe fuerte corriente de teatro dramático. Esto no es importante que todo teatro tiene que ser dramático, no es importante. Se puede hacer cualquier cosa. En verdad, si teatro es bueno, podemos llegar por diferentes lados. Yo pienso que es muy importante no enseñar estéticas, enseñar contenido a no estéticas. Bueno, pero a mí parece que esto es importante, que enseñamos también por el lado dramático, porque a mí parece que esto es muy universal. Cuando uno sabe manejar estas cosas, no perdiendo toda capacidad de improvisación de esto que existe aquí, pero dar cuenta cómo son estas estructuras, cómo si tomamos un texto, entonces cómo hacer análisis de este texto, cómo interpretar este texto, cómo leer este texto, ¿sí? Entonces a mí me parece que damos una herramienta muy universal para estudiantes, que después pueden hacer cualquier cosa y que pueden buscar por sus lados, pero toca buscar una cosa que es más posible universal, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, por eso tomamos una decisión, hacemos una definición,
y esta definición nos guió por todos lados. Esta definición era quién es actor que sale de esta escuela, o sale de esta academia, que él sabe. Entonces nosotros definimos esto, que es un actor, es una persona que en forma profesional o método profesional construye un personaje. ¿Y qué es un personaje? Un personaje es un ser que no es parecido a ninguno otro. Sí, bueno. Y entonces, por eso era este programa. Y dirección y director construye un mundo, actor construye un personaje. ¿Sí? Bueno, y esto toca, jugamos con esto, probamos presentar esta cosa. ¿Sí? Bueno. Pero quiero decir que a veces creo que interpretaron nuestras intenciones mal, porque nunca queríamos quitar esta posibilidad, esta capacidad de actor colombiano que sale de toda tradición de creación colectiva. ¿Sí? Porque a mí me parece que esta es una cosa muy importante que yo no sé si ustedes tienen, pero estos actores con quien yo trabajé, sí tenía. Ok, muy bien. Yo creo que pasemos a las preguntas. No sé quién quiera romper el hielo. Yo tengo dos preguntas, pero la primera era, quería saber cómo fue, o sea, hace como un poco más de 10 años quizá hizo un trabajo con los estudiantes de la SAP con lo de los payasos, ¿no? Quería como conocer un poco cómo fue como el encuentro en el trabajo concreto, no de las clases, sino del montaje de los payasos. Bueno, mira, yo pienso que esto no funcionó muy bien. Era muy mal montaje, en verdad. Pienso que ¿por qué? Porque este grupo, todo combo, los odiaban uno a otro. Ellos los odiaban. Se odiaban uno a otro. Entonces, ¿sabes? De este tipo de montaje que necesita una colaboración, necesita bueno, uno tiene que sentir otro, ellos se odiaban. Entonces se hizo rápido, sí, pues ellos se pegaron, lesionaron, todas cosas. Y bueno, era así. Y pienso entonces este trabajo era como cumplir con requisito, pero no era una cosa, como decir, pero muy satisfactoria, poquito. ¿Sí? Bueno. Y la otra pregunta era, nosotros acabamos de salir de un difícil experimento con un director francés. Estoy hablando personalmente también, ¿no? Por el grupo. Acabamos de salir de un difícil experimento con un director francés. Qué bueno que usted toca precisamente lo de la palabra experimento y lo del trabajo con el teatro dramático. Entonces, pues yo quería saber qué interés tenía usted como de volver a la academia, porque me parece que hay también una crisis muy complicada con los directores que se traen para los montajes de quinto año, porque, por ejemplo, en este caso, creo yo que son directores a veces que no tienen no están como empapados del contexto colombiano, concretamente, y desconocen también como la naturaleza del programa. Y creo que es pues me parece que sería como un éxito tener como un director que tuviera no solo conocimiento como del contexto, sino como la naturaleza del programa para... Bueno, mira, yo no puedo te responder por estas todas cosas porque primero no tengo conocimiento. No tengo conocimiento ni quién era este director francés, ni cómo salió este montaje, ni cómo salió, bueno, cómo funciona ahora el programa. No tengo ni menor idea. Yo soy aquí como media hora y antes no hablé con nadie. Bueno. Pero puedo te responder por una cosa. A mí no me gusta la palabra experimento.
Esto es primero. A mí no me gusta esta palabra, a mí me parece que esta es buena palabra administrativa. ¿Entiendes? Para administración. Que yo hago mi experimento, pase papeles, que es un experimento, y ellos me dejan en paz. ¿Sí? Y esta es muy buena palabra, pero artísticamente pienso que es una palabra, ¿cómo decir? Confunde mucho. Bueno, porque ¿quién experimenta? ¿Quién es objeto de experimentación? ¿Actor, público? ¿Qué? ¿Director? ¿Quién? Bueno, a mí no me gusta esta palabra. Ahora, pienso otra cosa. Que si ustedes tienen un programa y llega una persona de fuera y usted trabaja con esta persona, este encuentro me parece muy interesante, porque a mí me parece que, mira, en este momento, por ejemplo, tú sabes, teatro en Polonia era una cosa muy importante. Actores eran más importantes personas entre intelectuales, etcétera, etcétera. No eran como payasos, eran como intelectuales. Teatro en Polonia era una cosa muy fuerte, porque en iglesia y en Polonia, en iglesia y en teatro se usaba idioma polaco cuando Polonia no tenía independencia, muchos años. Y también, ¿cómo decir? Era lugar de pensamiento sobre independencia. Entonces salió una tradición muy fuerte. Pienso que en el final de los años 60 y 75 teníamos de pronto el mejor teatro en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque era diferente. Todo era diferente. Era Grotowski, y era Kantor, y era Sywinska, y era Januszkiewicz, y era Jarocki. Yo hablo sobre nombres de creadores de diferentes propuestas teatrales, que eran absolutamente diferentes. Tú no podías ver, por ejemplo, actores o directores o la gente de un teatro trabajaban totalmente en otra forma que en otro. Y aunque existieron unas escuelas muy rígidas, dos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, yo estuve 5 años en Polonia, 6 años en Polonia, y no hizo ni un espectáculo. ¿Por qué? No por eso que no puedo, porque yo puedo hacer montaje por 100 pesos. ¿Sí? Llega arreglo con actores y hacemos un espectáculo por 100 pesos. Yo necesito gran escenografía. A mí me gusta. Si tengo, puedo hacer por 80 millones. Bueno, así no, hago por 10 pesos. ¿Sí? Pero yo doy cuenta que no hay sobre qué hablar. No hay sobre qué hacer teatro. Porque todos son idénticos. Todos actúan lo mismo. Todos ni siquiera actúan, se comportan. ¿Sí? Todos en el escenario fuman cigarrillos, beben cerveza y se parece que este es verdad. Naturalito. ¿Sí? Y como teatro tiene miles de convenciones, porque es muy viejo. ¿Sí? Y nos enseñó, además es una cosa totalmente fantástica. Entonces en Polonia tú ves miles diferentes escenografías que se mueven, tararara, no sé qué, y todos los actores son casi como de Antoine. ¿Sí? Hablan así. ¿Me entienden? Sí. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo uno sabe qué hacer con esto? Nada. Además, siempre cuando se comienza el ensayo, ellos preguntan, ¿por dónde salgo? ¿Qué me importa por dónde sales en el primer ensayo? Yo ni siquiera sé sobre por dónde sales en tercera general. ¿Sí? Además, ¿qué me importa? ¿Sí?
¿Qué yo hago? ¿Estoy sentado? Bueno, ¿para qué? No, eso quiero saber. ¿Qué quieres saber? ¿Estás sentado o se paras o haces con mano así? ¿Qué me importa? Ese es tu problema. ¿Sí? Es problema de tu persona. Bueno, yo tengo que manejar tu rol, no tu personaje. Yo te planifico tu rol. ¿Qué tú haces? Resoluciona problemas. Aquí, entonces, esto es, por ejemplo, a mí me parece que es una gran ventaja que existe aquí. Que el actor es creativo, que entiende que puede crear algo. ¿Sí? Pero quiero decir que esta diversidad, encuentros, esto que se encuentras con una persona totalmente diferente y que pasas fracaso, esto es muy bien. ¿Cuántos fracasos te esperan? Mucho. De pronto vas a tener en su vida un éxito. Esto es así en nuestro trabajo. ¿Sí? La gente grita, ah, éxito, 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 éxito. Y tú bien sabes que es una mierda, totalmente. Entonces a mí me parece que esto es muy bien, que se encuentras con diferentes personas, aunque con personas que no te entienden, que no saben cómo trabajar contigo. Porque das cuenta que, bueno, que vida no es fácil. Sí. Bueno, yo veo en la academia que en el programa se ve que al estudiante se le trabaja a partir de diferentes herramientas, de diferentes técnicas, por decirlo así. ¿Sí? Porque el programa al principio no se estableció, o por qué no se estableció estudiar una sola técnica durante 5 años y tratar de perfeccionar, sino que recoger muchas cosas de muchos lados. Mira, esto yo pienso que nunca se planificó así. Nosotros más o menos buscamos una cosa que podríamos decir que era entre si hablamos sobre técnicas, no usamos nunca una técnica especial, podemos decir así. Que más o menos buscamos yo sé, aquí se divide, es una cosa Brecht, otra cosa es Stanislavski, pero esto es teoría, más o menos buscamos un poco, podemos decir que se salió de un tipo de realismo, no naturalismo, pero de un tipo de realismo, y se trataba como una cosa más o menos neutral. ¿Sí? Aquí planificamos algunos talleres que eran independientes con diferentes maestros del mundo. Por ejemplo, llegó Vassiliev, Becker, llegó, ¿quién más? Eran algunas, no recuerdo en este momento, pero llegaron y ellos trajeron consigo mismo sus técnicas. Pero esto era parte de programa, ¿entiendes? Esto podemos decir así. Entonces, a diferentes técnicas, bueno, yo pienso que si teatro es bueno, no es importante por dónde vas. Si tú vas de fuera a adentro, de dentro a afuera, además, ¿cómo llega este actor? Yo, por ejemplo, no tengo ni menor idea. Estas teorías, por ejemplo, si ustedes leen, por ejemplo, Stanislavski, actor se prepara, otros sus libros. Estos son muy buenos libros para directores, pero son muy malos para actores, me parece. ¿Sí? Y después, cuando yo encontré
además yo hice una investigación sobre esto. Hablé con muchos actores, cómo ellos preparan sus personajes. Cada me dice otra cosa. Y además siempre, unos trabajan mucho, por ejemplo, otros no hacen nada, solamente comen repollo, películas, llega como iluminación. ¿Sí? A otros buscan esto en zapatos, a otros buscan esto en pelo, a otros buscan esto en espejo, a otros no buscan. Bueno, entonces yo pienso que nadie sabe sobre esto, pero es importante que tú siempre estás listo para hacer, ¿cómo decir? Es importante que actor, cuando termina escuela, no piensa sobre esto, que ya es suficiente. Que siempre, porque ¿qué es materia de su trabajo? Su trabajo es cuerpo, entonces tiene que tener cuerpo listo. Por ejemplo, creo que ustedes pasaron alguna vez por John Alex, ¿sí? Alexander Torres, ¿saben quién es? Sí. Es mi amigo, yo siempre con él y quería hacer teatro, y él es absolutamente fascinado en Suzuki, ¿sí? Bueno, Suzuki tiene sus talleres desde años, rompió una vez escenario en Camarín del Carmen, bueno, todo esto. Pero, por ejemplo, esto lo permite que él, por ejemplo, funciona como listo, abierto, ¿sí? Por ejemplo, en mis espectáculos nunca usaba esta técnica. ¿Sí? Es su problema como él hace. Elkin Díaz, por ejemplo, a mí me parecía absolutamente maravilloso actor. Él, antes del espectáculo, siempre vi fútbol, comía arepa, ¿sí? Todos sus colegas, este hijo de puta, Elkin, ¿qué hace? Bueno, él es así. ¿Sí? Ana María, que ustedes conocen, 3 horas antes del espectáculo, va. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando hicimos Don Juan, a donde actuaba Elkin Don Juan, era furiosa con él, porque él era muy perezoso. Y Ana María tenía una escena que inventamos, que era que Elvira viene a Don Juan a reclamar todo, muy mamona, muy mala mujer, con una mesa de cena, ¿sí? con platos, que ella esperaba con esta mesa a cenar con él, y él no se apareció. Entonces ella tomó esta mesa y llegó consigo mismo. Bueno, y en Camarín del Carmen están unas mesas que yo no sé, que tenían como 15 kilos o 20 kilos. Y ella, todos los días, tomaba estas mesas y jugaba con él. Claro que después tenía una muy liviana en el espectáculo, pero jugaba con esto. Cuando, lo mismo en Don Juan, yo le digo, mira, Ana María, yo necesito cuando llega Elvira, yo quiero tener una síntesis de todas las monjas del mundo. Pero yo pienso que en teatro es más importante esto. Cuando podemos atreverse a decir estas cosas. Tenemos actores que pueden hacer esto. Yo sabía que ella puede. Y claro, ella buscó por lado muy directo y muy claro, por Fellini. En Fellini es una escena de moda de monjas en Roma, ¿sí? A donde una parte de ellos patina. Habló con Adán Martínez, que a mí me parece un diseñador de vestuario excelente, ¿sí? Y ellos inventaron una cosa absolutamente, salió esta monja de monjas, ¿sí? Y Ana María no sabía patinar, ¿sí? Pero en un mes ella patinaba,
patinaba. Y jodía, para otro ensayo, otro. No, porque yo soy perezoso y no quiero. Sí, sigue sola. Sí. Pero patinaba. Y logró. Era su gran éxito esta batalla. Y también muy buena técnicamente. Entonces, quiero decir que no es importante qué técnica tú usas. ¿Sí? ¿Qué técnica tú usas? Esto no es que tú sigues con... Además que generalmente técnicas provocan una estética. ¿Entiendes? Porque esto toca... Mira, por ejemplo, Grotowski tenía una técnica que generalmente provocaba una estética. Y, por ejemplo, para mí, es una persona muy importante en teatro. En pensamiento, en estructura de pensar. ¿Sí? Pero su estética, para mí, es terrible. Yo no quiero esto. Sí, es claro. Pero un actor, esto no importa por dónde va. Pero tiene que practicar y dar cuenta. A mí me sirve. ¿Sí? A mí me sirve. Si no me sirve, busca por otro lado. Sí, es claro. ¿Otra pregunta? Creo que ustedes no vieron esto. Bueno. No importa, pero esto que yo sé sobre esto, eso primero tiene que salir mis como erupción, ¿cómo decir? Rompimiento de algunas reglas tengo que hacer con conciencia. No por eso porque a mí me da gana, porque se me ocurrió. ¿Sí? Y de esto sale contenido. Primero, ¿por qué yo hago esta obra? Siempre preguntaba a todos, ¿qué tú quieres, niño? ¿Qué tú quieres? Ellos me dicen, ¿qué quieres tú? No, ¿qué tú quieres? ¿Qué quieres? ¿Para qué se metiste en este escenario? ¿Qué quieres? Bueno, ¿quieres salvar el mundo? ¿O quieres, por ejemplo, lograr buenas relaciones con su próximo suegro? ¿O quieres, por ejemplo, ganar plata? ¿O quieres tener aplauso de público? ¿O quieres hacer placer a su novia? Todo vale. Pero tienes que tener absolutamente claro por qué estás en este escenario. ¿Sí me entiendes? Si no sabes, nunca te sale nada, porque no sabes por dónde moverse. Bueno, para el director es muy importante. Quiero decir algo. Después me preguntan, ¿qué quiero decir? Nunca voy a decir, porque si digo nunca monto esta obra. He hecho unas caretas, pero en verdad hago algo personal. Sé, quiero decir esto. ¿Sí? Y actor, entrando en escenario, tiene que también saber qué quiere. ¿No se entendió? Mira, yo recuerdo cuando hicimos Demonios, Juan Carlos, que ya no vive, Juan Carlos Giral, hizo un papel de quirúrgico y más que 4 horas. Y damos cuenta que el público ya no aguanta, ¿no? Entonces comenzamos a cortar cosas. Dios mío, cuando yo corté algunas cosas de Juan Carlos, era tragedia de él. Se ofendía. ¿Por qué? Porque el todo para él, que él hizo en este escenario era importante. No que esto se puede a esto, no, para él todo era importante. Ahora cuando hablamos sobre contenido, mira, contenido estético. Bueno, claro que esto tiene uno ver con otro, ¿sí? Por eso
yo, por ejemplo, creo que mis por ejemplo, montajes cada uno es muy diferente. No son montajes que son parecidos uno a otro, ¿no? Claro que tienen, un día yo escuché, Novitzky tiene su estilo, ¿no? Tiene su lenguaje. Bueno, me alegro mucho, porque cuando uno es joven siempre quiere encontrar su lenguaje, ¿sí? ¿Sí? Y por fuerza busca esto. Yo soy así, que todos me distinguen. Pero esto viene con años, y generalmente cuando tienes su lenguaje, esta es sorpresa para ti. Yo pienso así. Bueno, entonces es muy importante que si quieres, por ejemplo, contar una historia, por ejemplo, si contamos una hojarasca, era para mí absolutamente claro que este texto yo no puedo poner en un gran escenario. ¿Por qué? Porque este texto se me pierde en gran escenario. Si yo pongo plumas, papagayos, bananos, colores, ¿sí? Esto supuestamente que existe en obra de Márquez, que a mí me parece que este es solamente como envuelto, ¿no? Es como elemento, pero más importante allá que es en dentro, ¿sí? Bueno, entonces yo sabía que me se pierde, entonces buscamos cómo hacemos esto en espacio bastante reducido, y ya cuando escuché otra vez texto, porque nosotros teníamos todo, pero no teníamos por dónde hacer esto, no sabíamos por dónde hacemos. Yo escuché que claro, que ellos dicen en un momento, nadie abre esta puerta. Claro, y toda la historia de hojarasca se comienza cuando se abre puerta. Entonces metimos esto en puerta. ¿Entienden? Bueno, entonces, cuando yo hablo que existe una estética, y esta estética toma todo, que cada espectáculo yo hago en puerta, o todo espectáculo yo hago como hojarasca, ¿no? Porque yo quiero decir otra cosa con cada espectáculo. Y cuando estética comienza a dominar mi teatro, yo no me siento, yo sé que ya perdí esto, como hablar, sobre qué hablo. ¿Entiendes? Esto no es cine, que tú grabas una película y después de 3 años alguien da cuenta que es una maravilla, ¿sí? Teatro solamente funciona en este momento, hoy día, nada más, ¿sí? Y además con diferentes funciones. Podemos decir que el martes era una función mierda y todos llegan y me... ¡ay, qué mamás! Y el miércoles todos... ¡ah! Bueno, esto en mi opinión es efecto de un ritmo. Si cogemos un ritmo o no. Bueno, esto es problema técnico. En cualquier forma, yo pienso que teatro tiene que responder a esto que necesita la sociedad. Tiene que responder. Pero teatro no es una cosa como televisión, que es un producto a donde en televisión existe un rating y solamente se cuenta un rating. Pero teatro tiene que responder a muy profundo imagen del mundo de sociedad y discutir con este. ¿Entiende? Por ejemplo,
cuando yo estuve jovencito, yo siempre hice teatro. A mí parece que yo siempre hice teatro porque yo soy izquierdista, entonces siempre en alguna forma. Entonces siempre hizo teatro que tiene algo con sociedad, que siempre responde a algunas, como decir, que siempre tiene una función. Pero yo pienso que nunca educativa. Si nosotros se ponemos como educadores de pueblo, por ejemplo, educadores de esto que es muy característico para vanguardia. Vanguardistas siempre querían educar pueblo. ¿Sí? Ellos tenían secreto y esto tocaba enseñar pueblo. No, tú tienes que con pueblo colaborar. Esto es muy difícil, convertir esto en unos concretos. Bueno, pero te puedo decir una cosa. Cuando yo estuve muy joven, como ustedes, comencé a hacer su teatro estudiantil. En Polonia era un gran movimiento en este momento, final de años 60, comienzo de años 70. Yo hice mi teatro. Además, era miembro, bueno, no era miembro, pero en este momento se comenzaban unos movimientos oposicionistas en Polonia, entre intelectuales, podemos decir. Entonces yo conocí a unas importantes personas de este movimiento, ¿sí? Y comenzó a hacer teatro en base de textos de estas personas, de estas poetas. Y en un momento da cuenta que mis espectáculos, que son como contestatarios, que son muy tienen que ser, que atacan cosas y se encuentran todo el tiempo con aplauso. Porque este público que venía estas cosas, entonces aplaudía, ¡ah, qué bueno, qué bueno! ¿Sí? ¡Qué buena alusión, qué buena interpretación, qué bueno, qué bueno! Y entonces yo da cuenta que esto no puede ser así. Que toca hacer, si quieres hacer un teatro contestatario, y todos son felices, salen de esto todos felices, esto es malo. Esto no tiene ni menor sentido. Entonces tomé texto de un autor, yo hice teatro de poesía, era un autor totalmente prohibido en Polonia. Hizo un espectáculo, esto era 1973. ¿A dónde? Llegaron todas estas cabezas de oposición polaca, clandestina, podemos decir. Ahora uno de ellos ya no vive, otro es redactor de dueño y redactor de más importante periódico en Polonia. Bueno, un poeta importante. Y después de este espectáculo, ellos se pelearon, ellos entre ellos, tratándome a mí como un hijo de puta. ¿Sí? Autor se ofendió. ¿Sí? Partido gritaba en la universidad que esto toca acabar con esta mierda. Todo esto, policía secreta ya metió a unas entrevistas. ¿Sí? Y además, Iglesia se también ofendió. Y papá, que todavía no era papá, que era Karol Wojtyła, en Częstochowa, que es un lugar sagrado en Polonia, gritaba a jovencitos, a estudiantes, que no se puede ver este espectáculo. ¿Sí? Entonces yo me quedé satisfecho. Y desde este momento pienso que a veces es muy importante, no siempre ofender, pero siempre teatro, si tiene que funcionar para sociedad,
tiene que conmover. Sí. Pero generalmente soy absolutamente, soy enemigo de ideología. Porque yo pienso que por ejemplo, si ustedes toman Shakespeare y si ustedes ponen sobre Shakespeare una ideología, nunca lo salen. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Otra pregunta? ¿Sabes? ¿Cómo decir? No sé cómo te responder. No tengo ni menor idea. Pero pienso que puedo decir que así, que si los toca, por ejemplo, trabajar sin directores, a veces de pronto es bueno. Si los toca, bueno, ustedes saben, ¿no? Ustedes se encuentran con diferentes situaciones que mira, yo pienso otra cosa. Mira, yo tenía un actor en Polonia que era muy interesante y él siempre decía que cada ensayo toca aprovechar. Cada ensayo toca aprovechar. Yo pienso que cada situación toca aprovechar. ¿Sí? Ustedes quieren, mira, yo por ejemplo, cuando llegué aquí, a mí me chocó totalmente este desorden en teatro que ustedes tienen. Porque en Polonia, esto es todo, a las 10 se comienza el ensayo y se termina a las 14 y todos tienen sus funciones y no se puede pasar a sillas y no se permite otras cosas, todo. Y de principio yo luché contra esto. De principio, de estas que llegaron tarde y tan con careta, yo siempre llegaba al punto, ellos llegaron tarde. Pero entonces, después de algunos meses, hice otra cosa. Planifiqué ensayo para 3 de la tarde, pero ellos sabían que yo venga a las 5. Entonces tenían tiempo, llegar tarde y y beber su café y hacer sus cosas y todo era bien. Y después, por ejemplo, da cuenta que ellos tenían que preparar algo antes de ensayo, pero como bebieron tintos, etcétera. Entonces, en verdad, esto que prepararon los duraba como 10 minutos últimos, porque se sabía que no viene a las 5, entonces comenzaron a trabajar, faltaba 15 para 5. ¿Y saben qué? Pero todo esto que ellos hicieron, nosotros aprovechamos. Porque de pronto vale pena trabajar 15 minutos para efectivo. Entonces, por ejemplo, ustedes de pronto no saben, pero en mis ensayos, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, ya no salía nada. Entonces nos borrachamos. ¿Sí? ¿Entienden? Porque yo pienso que, bueno, cuando toca ser rígido, pero cuando no toca, no vale pena. De pronto esto es poco, ¿cómo decir? Poco buena para arbiturientes y para muchachos que se educan. ¿Sí? ¿Sí? Pues es como son herejes, pero esto es verdad. Pero por otro lado, ustedes tienen que también entender que cada tiene su estilo. Yo pienso que, por ejemplo, nuestros espectáculos eran por eso interesantes, que todas personas que trabajaban en estos espectáculos eran diferentes. Y yo nunca quería que ellos son lo mismo, que ellos piensan lo mismo, que ellos creen lo mismo, que actúan lo mismo. A mí me parece
que es muy interesante, que cada de ellos es diferente. Y que se pelean, que se chocan, que se matan casi en el escenario, no importa. Que hacen además una competencia. ¿Sí? ¿Es claro? Entonces, si un, por ejemplo, maestro necesita una rigidez, toca trabajar con él así. Si otro no quiere, no quiere. Cada experiencia para ustedes es importante. Además, yo entiendo que, ¿cómo decir? Ustedes ya pasan mejores sus tiempos. Después, cuando ustedes salen de aquí, todo va a ser mucho peor. Y peor, y peor, y peor con cada día. Porque ustedes cada día pierden esperanza. A vivir sin esperanza es difícil. Ustedes, yo siempre cuando aquí estuve coordinador, yo siempre cuando llegaron estudiantes, les digo, ustedes saben muy bien que tomaron buena decisión. Nadie espera a ustedes, nadie los quiere. ¿Para qué perder 5 años aquí? Por favor, piensan. Bueno, ¿ustedes entienden? Entonces, si ustedes son aquí, entonces ya pienso que aprovechan cada situación, no esperan que los dan. Porque sí, que los dan, ¿no? Si no tienen, no tienen, entonces no les dan, pero ustedes pueden aprovechar. Yo pienso que siempre es más importante ver cómo, por ejemplo, si tomamos un drama, por ejemplo, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, drama no es género literario. Yo soy de escuela de vieja, mi profesora que se llama Skarczynska, que tiene un concepto, que drama no es género literario. Que drama es una cosa que se escribe porque toca escribir. No tenemos mejor medio para registrar, ¿sí? Método, no tenemos mejor método. Entonces se escribe. Pero que como literatura es para leer, entonces drama es como para ver y escuchar. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que es muy importante que primero, cuando tomamos un drama, sí, y comenzamos con género, ver cómo a qué condiciones este drama era escrito. ¿Sí? Es claro que cómo existía escenario que funcionaba para este drama, cómo eran actores de este tiempo, cómo es todo. Porque generalmente más grandes dramas eran en verdad guiones, porque eran escritos generalmente para actores que existieron, ya se sabieron el reparto, ¿sí? Más existían algunas condiciones de espacio, ¿sí? Por ejemplo en Shakespeare, si ustedes no piensan en Shakespeare que de principio, porque pueden después hacer que quieren, pero de principio si no vemos esto, que Shakespeare era escrito para un espacio así como era teatro isabelino, más o menos, y que todo era en pleno luz, ¿sí? Por la tarde, ¿sí? Que hablaron, por ejemplo, esto es noche, luna, era día y sol. Entonces era otra cosa. Entonces, a mí me parece que, claro, que ustedes, por ejemplo, ven, vale pena pensar, por ejemplo, si ustedes toman tragedia, ¿qué tragedia era escrita griega? Hablamos sobre tragedia griega, escrita para
para especiales condiciones teatrales, como decir, algunos espacios, algunos concretos, ¿sí? Y esto vale la pena reflexionar cómo esto funciona. Hoy día seguramente no hacemos lo mismo, ¿sí? Pero tenemos que pensar que, ¿cómo decir? Tenemos que pensar cómo esto se puede traducir a nuestros tiempos, podemos decir así. Cómo buscar estas condiciones, ¿sí? Cómo buscar en forma parecida a estos recursos, ¿sí? Y yo quiero decir, no existe nunca pensar que existe un método para actuar, por ejemplo, comedia. Que en comedia todos no, por ejemplo, les doy un ejemplo. Todos hacen un tartufo, ¿sí? ¿Conocen un tartufo? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Sí. Para mí siempre, era muy difícil pensar cómo se hace esta escena entre Orgón y Dorina, como segunda escena, ¿sí? Y hoy día, por ejemplo, pienso, porque antes pensaba que esto tocase, no sé, con movimientos, buscar como comedia del arte, pero hoy día pienso que es absolutamente otra cosa, porque Molière también tiene una mezcla de formas de actuación, una mezcla. Entonces a mí parece que esta escena sale solamente chistosa cuando no buscamos más que texto y contacto con público, que ellos son parados en frente del escenario, ¿sí? Y entonces Dorina tiene una conexión con público y los presenta. ¿Qué pasa con Orgón? Entonces él dice, ¿y qué pasa en casa? Entonces llama a mamá, echa careta, de pronto inventa cosas que público entiende. Entonces él pregunta, ¿y Tartufo? Entonces dice, no, ven, ¿sí? ¿Y Tartufo? ¿no? Ahí dice, pobrecito, ¿sí? Y esta conexión con público danos claro que esta escena funciona, ¿cómo decir? Sale chistosa y clara. Así comenzamos. Yo hice unas veces, corren detrás de una mesa de data, buscan puertas, todo. Se confunde todo. Entonces, yo pienso que cuando tenemos un género dramático, primero tenemos que buscar cómo esto podía hacer, cómo esto se puede resolver. Y esto nos da claves cómo esto actúa. ¿Sí? ¿Es claro? Podemos, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que tragedia, podemos, por ejemplo, montar tragedia como una pieza. Ustedes saben que se puede. Si ustedes ponen tragedia más realista, buscan contextos más realistas, esto se convierte en una pieza. ¿Sí? Si ustedes buscan más por emociones que construyen una situación que son malos y buenos, es lucha sobre valores, entonces los sale melodrama. ¿Sí? ¿Me explico? Si por ejemplo, no sé, si Orestes, si vamos a interpretar tragedia, por ejemplo, por Freud, siempre nos sale melodrama. ¿Sí? Tragedia necesita un punto religioso. ¿Me entienden? Entonces, esto no es importante si somos creyentes o no, pero necesita un base religioso. ¿Sí? Entonces, toca buscar recursos por este lado,
pero yo no quiero decir que existe un recurso. Es un recurso común para todos. ¿Sí? Sí, no sé si me explico. Maestro, otra pregunta. Con mucho gusto, pero yo